Cordial saludo, mi nombre es Pedro Muñetón Martínez, aprendiz de la tecnología en análisis y desarrollo de software con ficha 2627-0124. En esta ocasión presentaré el siguiente video, componente frontend del proyecto formativo y proyectos de clase, actividad de aprendizaje número 4. Se ha realizado un par de proyectos en donde se sustentan los elementos desarrollados por medio del entrenamiento de React.js. React.js es una nueva tecnología importante para la construcción de software por medio de componentes frontend. Se relaciona con una librería o biblioteca que se basa principalmente en componentes y fue pensada para solucionar el problema de interfaces y donde actualizamos información de manera constante. Es una biblioteca de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario, toda aplicación web con React que posee componentes reutilizables y que conforman parte de la interfaz de usuario. Un ejemplo, HTML. Facilita también el desarrollo ya que no hay que repetir el código reiterativo. JSX o JavaScript XML es una extensión de la síntesis de JavaScript que nos permite combinar la lógica de JavaScript y la lógica de la interfaz de usuario. Con esta extensión eliminamos la necesidad de interactuar con el DOM. Ejemplo, Document Get Element by ID, Query Selector, entre otros. Bueno, realizamos la puesta en marcha de la interfaz, con la cual le dimos el primer nombre de entrenamiento React.js final, que corresponde a la carta aprendiz. Para trabajar con React.js es necesario el uso de un servidor local especializado para el renderizado y componentes. En este caso utilizamos el software de Node.js, donde por medio de comandos npm importamos sus librerías necesarias para trabajar y el encarpetado complementario para construir proyectos en React. Previamente a la construcción del primer proyecto, en este caso que se trata de la carta aprendiz, hemos realizado la importación de librerías npm de Node. Por consiguiente, iniciamos el servidor Node utilizando la terminal de nuestro editor de código, digitando el comando npm start. Con ese comando podemos iniciar nuestro servidor, y una vez iniciado el servidor local, nos lleva al proyecto por medio de la ruta localhost que tiene el puerto 3000. Podemos ver que hemos realizado el proyecto carta aprendiz, que en este caso nos muestra un listado de aprendices en donde nos lista 8 aprendices. Entonces tenemos los componentes y los procedimientos que fueron necesarios para la creación de este proyecto. Podemos comenzar inicialmente mostrando nuestro archivo index.js. Este documento permite inicialmente la importación de React y React DOM para cliente. También se encarga de la importación de los elementos de index.css, donde de manera predeterminada React suministra los componentes, es decir, los estilos de los componentes que React maneja internamente a través del archivo index.css, que aquí podemos apreciar a continuación. Adicionalmente estamos importando nuestra interfaz o, más que todo, componente app.jsx, que en este caso estamos parametrizándolo, haciendo de que no se muestre necesariamente la extensión, y con la cual nos lleva a estos parámetros que hemos definido aquí en app.jsx. En nuestro archivo index.jsx, la constante root permite que React DOM nos permita traer los componentes y el uso de props, que son los parámetros que permite modificar dicho componente. Por medio de React DOM.createRoots usamos un procedimiento para traer el ID root para poner en funcionamiento el render de la app, con la cual traemos los componentes y los reutilizamos. En el archivo app.jsx nos aloja para el renderizado de su componente principal
y es con la cual nos muestra el proyecto en el navegador, que en este caso que es el listado de aprendices. En ese archivo nos muestra la función app, con la cual se exporta retornando un elemento de div o división, cuyos elementos lo acompañan la cabecera, que viene siendo la etiqueta header, y la etiqueta principal, que es el main. Dentro de la cabecera nos muestra la etiqueta de encabezado principal, cuya palabra reservada class name lo definimos como título, y de la cual nos define el nombre del proyecto, que se llama listado de aprendices. También importamos los estilos propios realizados para el proyecto y el archivo de listado aprendices.jsx, en donde se renderiza el componente dentro de la etiqueta main. Hablamos de styles.j.css, los estilos nativos que hemos definido directamente para nuestro proyecto de carta aprendiz, dándole al título, a la clase título, un TextAlign Center, y los otros estilos que están definidos en los otros componentes que hemos realizado para este proyecto. Y aquí este estilo, que es el media query, para el ajuste del proyecto, con la cual vamos a tomar de ejemplo. Al inspeccionar el elemento, vemos que se reduce un poco el tamaño de nuestro proyecto, dependiendo en sí el tamaño de cada pantalla, de cada dispositivo que se utiliza. En este caso utilizamos un computador, una pantalla grande como un televisor. Estamos utilizando el 100% de nuestro proyecto en sí, y a medida que vamos bajando igualmente el tamaño, hacer el recorrido, el proyecto se ajusta también para otro tipo de dispositivos. Puede ser un computador portátil, puede ser una tablet, e inclusive puede tener tamaños para un dispositivo celular. Bueno, entonces pasamos directamente a nuestro componente de listado de aprendices, y con la cual en este documento importamos los siguientes archivos, que es el archivo de aprendices.json, con la cual nosotros realizamos una lista de aprendices, definiendo así el nombre, el género y la foto. Para tomar en cuenta, son 8 aprendices que hemos realizado en el proyecto, y con la cual cada uno tiene sus distintos valores, tanto el nombre, el género y la foto, que son distintos, y los cuales se pueden plasmar esta información directamente aquí en nuestro proyecto. Pasamos ahora a nuestros estilos de style carta, con la cual precisamente estilo de todas las cartas es una clase que las hemos definido directamente aquí en la etiqueta UL, perdón. Y también hemos realizado el componente de carta aprendiz. Importamos los estilos nativos que hemos realizado en nuestro proyecto, para el ajuste de los datos, la información que nos muestra aquí, el ajuste de el nombre, el género y la foto. Entonces aquí los componentes padres, que en este caso es de listado de aprendices, o también por ejemplo componentes de app, de este archivo app, o también carta aprendiz. Nosotros realizamos la reutilización de componentes de la interfaz de usuario bajo parámetros de codificación propia del lenguaje JSX. Para este componente, en este caso, retornamos la etiqueta de UL, que nos permite desplegar las listas de listado de aprendices. Dentro de esta etiqueta posee el parámetro que permite mapear desde el archivo JSON aprendices previamente definida y listada con su respectiva información y elementos de imágenes. Al realizar el recorrido
El componente carta aprendiz se encarga de recibir el parámetro reservado a aprendices por medio de una lista en donde son asignados para el parámetro dos divisiones que son aprendiz nombre y aprendiz género. Adicionalmente, dentro de la lista realizamos la configuración de ajuste de imagen que está en el archivo JSON por medio de la etiqueta IMG. Aquí está. Aquí está nuestra etiqueta. Y por medio de la etiqueta ajustamos tanto el ancho como el alto de la imagen a través de sus parámetros. Previamente definimos la constante URL con la cual tiene el parámetro aprendices.foto, de las cuales toma aquí directamente, ya que exporta la información de aprendices.json. Y las imágenes se muestran en el parámetro CRC por medio del valor URL. Entonces nosotros realizamos por último, por medio de este archivo de estilo en cascada que se llama Style Carta, la creación de los estilos de las cartas de los aprendices de manera nativa para hacer el ajuste a la página del proyecto para todo tipo de dispositivos que accedan a los navegadores y para la interacción con el usuario, con la cual entonces nosotros podemos finalizar la muestra de este proyecto de listado de aprendices. Siguiendo con la sustentación, ahora pasamos con el proyecto del formulario, con la cual le dimos nombre de entrenamiento React. Para darle más estilos a nuestro proyecto de formulario, nosotros agregamos el archivo de bootstrap.css descargado desde la página oficial getbootstrap.com. Abriendo nuestro archivo index.js, donde también realizamos las importaciones tanto de React, de estilos y componentes que conllevan al proyecto para su renderización. Por medio de root render nos traemos los componentes reutilizables del archivo index.html, con la cual se interactúa normalmente con el usuario. Para dar una clase, un ejemplo de cómo se muestra nuestro formulario, hemos iniciado previamente el servidor mostrándonos el formulario de persona con sus características de label, de input, el botón de agregar información y la tabla, que previamente nos muestra solamente las columnas de la información con las cuales vamos a traer aquí de manera inicial como ejemplo. Y a través de un proceso frontend que hemos realizado en el proyecto, podemos solamente traer la información aquí en nuestra tabla. Y de igual forma también podemos traerlo de esta manera, o ya puede ser con otro valor. Por ejemplo, Pablo, que aquí también nos muestra. Los estilos los definimos nativamente con el archivo style.css para el ajuste tanto del formulario y el botón que nos muestra aquí. Entonces, para el funcionamiento del proyecto mostraremos los siguientes componentes. El componente cuadros texto exporta las funciones para los componentes reutilizables, asignándoles a cada uno sus parámetros. La etiqueta div para definir el tamaño ajustado del proyecto, la etiqueta label para definir el ID y el título de la etiqueta, y el input donde se le asignan los parámetros del tipo ID y el placeholder. El class name de form control permite tomar el ajuste del input por medio de estilos de Bootstrap. Ahora pasamos
al componente de tabla.jsx. Para el componente tabla únicamente exporta su función retornando la tabla que aparecerá debajo del formulario creado en el componente anterior, asignando la id tabla y tomando los estilos de Bootstrap, definiendo las columnas para su posterior despliegue. En la etiqueta tBody asignamos con la id bodyTabla y la cual hace parte de la ejecución de agregado de información de los datos del formulario. Nuestro siguiente componente de agregar tabla.jsx definimos las variables según las columnas definidas en la tabla del componente anterior. Cada variable hace el llamado de su función tomando como referencia las IDs de cada columna definidas ya desde nuestro archivo index.js, que las cuales a través del componente cuadros texto los definimos aquí, tomando en cuenta los nombres de las etiquetas como nombre, apellido, celular, dirección e email. Y que por medio del componente cuadros texto hacemos la duplicación precisamente para la reutilización de cada input que hemos definido para el formulario. La variable tabla ya llama la id de tabla que definimos previamente en el componente de tabla desde la posición 0, trayendo así una nueva inserción de columna con la variable fila, necesariamente desde la posición 0. Si vamos a revisar, si pasamos a revisar con el render de nuestro archivo, podemos ver que se incluye el botón de agregar información, donde ejecutamos el onClick del componente agregar tabla. Y muy por debajo del botón nos traemos la etiqueta del componente tabla, donde se renderiza en nuestro proyecto, que en este caso es nuestra tablita que nos muestra aquí en el proyecto. Dentro de ese componente también se han definido las variables para las columnas, tomando en cuenta las posiciones de cada columna, y estas variables nos permiten agregar las filas. Y por último, con el uso de innerText agregamos los valores que digitamos por medio de los campos del formulario, mostrándonos así la información a nuestra tabla formulario. Quiere decir que al agregar información en nuestro formulario podemos realizar este proceso gracias al parámetro que hemos mostrado en el componente agregar tabla. Este es el ejemplo de la cual vamos a realizar la definición.